A todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al rinconcito de Sergio. Estoy aquí de nuevo, aunque tarde, pero aquí. Y hoy os voy a hablar sobre los Incoterms 2020, qué son y cómo funcionan. Así que me hago pequeñito y me voy a la esquinita y aquí os hablo sobre los Incoterms 2020. ¿Qué son? Son unos términos, normas o reglas que son aceptadas y reconocidas internacionalmente. Se crearon en la Cámara de Comercio Internacional para intentar regular a quién le pertenece el coste y los riesgos de una transacción dentro de un contrato de compraventa de las mercancías. Cómo se va a pagar el transporte de unas mercancías y quién va a asumir los riesgos, de dónde hasta dónde, ¿de acuerdo? Así que, como dice ahí, proviene del término International Commercial Terms, que significa términos del comercio internacional y que regulan precisamente, como dice ahí, pues a quién le corresponde pagar los riesgos o costes de una transacción que conlleve transporte de las mercancías. ¿Qué regulan? Regulan la distribución de los documentos, quién va a hacer qué tipo de documentos, distribución de los riesgos de la operación, las condiciones de entrega y la distribución de los costes. Lo que no regulan, pues por supuesto no van a regular ninguna cosa que no esté dentro de lo reflejado en los Incoterms, ninguna legislación ni nada por el estilo que no esté regulado por los Incoterms y por supuesto pues la forma de pago, eso tampoco. ¿Son los mismos? No, no son siempre los mismos. Van a cambiar cada 10 años. Se van a modernizar, a actualizar, a mejorar con respecto a los tiempos que corran en ese momento y pues, las diferentes motivaciones que lleven a una necesidad de mejorar el Incoterm. Por eso es tan importante que el término vaya acompañado con el año que se va a utilizar y que en un contrato de compraventa se ponga con letra mayúscula, como digo yo, y se indique bien que los términos que se van a utilizar para llevar a cabo esa transacción, ese intercambio de las mercancías, se van a llevar a cabo por el Incoterm tal del año pascual, ¿de acuerdo? Incoterm 2010, pues ya sabemos que son los Incoterms del 2010. Incoterm 2020, pues ya sabemos que son los del 2020. Y dentro de esos ya veremos cuál de ellos vamos a utilizar. Aquí tenéis un PDF muy guay, muy chulo, muy barato porque es gratis y lo podéis descargar de la Cámara de Comercio Internacional indicando vuestros datos personales y un poco pues a qué os dedicáis, etcétera, etcétera. Es gratuito, no os preocupéis por el tema de los datos porque como siempre en estos sitios es la Cámara de Comercio Internacional, es un sitio fiable y además con su pues, tratamiento de datos y tal y solamente se van a utilizar a nivel estadístico para saber pues más o menos quién tenemos intereses por esto y por qué nos interesa, ¿no? Ya sea por estudiantes, ya sea por trabajadores en el ámbito de la logística del transporte, etcétera, etcétera. Y como veis aquí, pues está un poco detallado los tipos de Incoterm que están dentro de estos del 2020, que son el SWORD, el FCA, el CPT, TIP, DAP, el DPU, el DDP, y luego tenemos el FAS, el FOB, el CFR, el CIF, ¿de acuerdo? Y los veremos a continuación, los riesgos que asume y los costes que asumen cada uno de los dos participantes en la operación de compra-venta. Aquí tenemos una diapositiva que proviene de una foto de un transitario que ya conocéis todos, que es TIVA, y que a mí me encanta porque viene muy bien diferenciado. Así que lo vamos a ver muy rápido porque esto de los Incoterms es un poco coñazo, no solamente explicarlo para que lo entendáis, sino, por supuesto, entenderlo en esta posición de lejanía, ¿no? Y seguro que vais a encontrar 1000 vídeos que lo van a explicar mucho mejor que yo, porque hay gente mucho más profesional que yo. Así que yo lo voy a explicar lo mejor posible. Sword, bueno, lo primero voy a explicaros la diapositiva. A la izquierda veis los términos en negrita, mientras que arriba veis unos dibujitos en azul. La fábrica donde nos dice que es el embalaje y verificación de las mercancías. Luego el torito, la carga de las mercancías. ¿Dónde? En el transporte. ¿Quién va a pagar el transporte? Pues ahí ya lo veremos. También está el camión, el transporte por interior, que no es el principal, es un transporte interior de las mercancías.
Luego tenemos el despacho de exportación. Posteriormente, la carga de las mercancías a bordo de ¿qué? Del transporte principal, el transporte importante. Y luego tenemos la descarga de esas mercancías ya en el país o ciudad de destino. Y por supuesto, pues el despacho de importación, el transporte interior en ese país y la descarga de estas mercancías en el lugar final, en el destino final. Y ahí vais a ver dos colores, azules y naranjas. Esto lo que va a hacer es diferenciar al azul como vendedor y al naranja como el comprador. Así que vais a ver ahí como unas líneas que corresponden a la fila y la columna que sea en ese momento. Vamos a ver el Word. Como veis, solamente hay dos palitos azules que corresponden al coste y los riesgos del embalaje y la verificación. Y en el Word, en fábrica, ¿qué significa eso? El vendedor va a asumir los costes solamente de eso, del embalaje y la verificación. Por otro lado, pues el comprador asume todo lo demás. La carga, el transporte interior, el despacho de exportación, la carga a bordo del transporte principal, el transporte principal, todo el flete del transporte principal, la descarga del buque, el despacho aduanero de importación, así como el transporte interior en el país de destino, la descarga, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? O sea que este es el Incoterm más favorable para el vendedor y más complejo o más costoso para el comprador. Cuando hablamos de costes, hablamos de pagar, por supuesto. ¿Quién paga qué? Y cuando hablamos de riesgos, hablamos de quién asume la responsabilidad de reclamar en caso de que se contrate seguro. Ya sabéis que los seguros no son obligatorios contratarlos en ningún Incoterm, menos, o sea, excepto en el CIP y en el CIF. Seguimos adelante. FCA. En el FCA ya veis que hay un poquito más de azul. Esto significa que el vendedor no solamente se va a ocupar de embalar las mercancías en este caso, sino que ya también va a cargar las mercancías en un camión y ese camión lo va a llevar, por ejemplo, hasta la frontera, hasta el despacho de exportación. Una vez que el vendedor ha pagado ya el despacho de exportación, ahí, en un lugar acordado, como podría ser, por ejemplo, un aeropuerto, se transfieren absolutamente los costes y riesgos al comprador. Y el comprador ya, pues como veis ahí, tiene que cargar la mercancía en el avión, lo tiene que fletar, lo tiene que transportar hasta el hasta el país de destino, lo tiene que descargar y absolutamente todo lo después. Despacho de importación, transporte interior hasta el almacén de destino y descargarlo. Si pasamos al CPT, como veis, ahí se entrelazan los colores y es que en este momento el vendedor lo que va a hacer con este Incoterm es encargarse de los costes de las mercancías hasta que éstas llegan a el país de destino y se descargan, ¿de acuerdo? O sea que va a asumir los costes hasta la descarga de las mercancías en el aeropuerto, por ejemplo, de destino. Sin embargo, como veis ahí, el comprador ya asume los riesgos antes, asume los riesgos cuando se van a cargar las mercancías en el avión. Todo lo demás, desde el momento en el que las mercancías se descargan del avión en el aeropuerto de destino, va a correr a cargo del comprador. El despacho de importación, cargar las mercancías en el camión que va a transportarlo por el país de destino y descargarlo en el almacén de destino. El zip es igual, idéntico al CPT, así que no lo voy a volver a repetir, pero como he dicho antes, es obligatorio contratar seguro y en este caso corre a cargo del vendedor. El vendedor va a pagar el seguro, la póliza, pero los riesgos se han asumido anteriormente, como he dicho, por el comprador desde el momento en el que las mercancías se van a cargar a bordo. O sea que el vendedor, desde el momento en el que las mercancías se cargan a bordo del avión hasta que llega el avión al destino final y las mercancías se descargan finalmente en el almacén del comprador, va a ser el que tenga que llamar a la compañía de seguros y le diga, escucha, he tenido un accidente con las mercancías y quiero reclamar el seguro. ¿De acuerdo? Es él el que tiene que reclamar. DAP. El DAP
Delivery at Place lo que va a hacer es que las mercancías no solamente van a llegar al país de destino, sino que también se va a pagar el transporte interior. ¿Qué es lo que no se va a pagar por parte del vendedor? No se paga el despacho de importación, ni tampoco la descarga de las mercancías en el almacén de destino. Así que se va a ocupar definitivamente o prácticamente de todo lo que tenga que ver con el movimiento de la mercancía, de todo el transporte de las mercancías, ¿de acuerdo? Hasta el lugar final de las mercancías. Pero por parte del comprador va a tener que costearse el despacho de importación, así como descargar las mercancías en el lugar de destino. Deliberate at place unload significa que en este caso, igual que el anterior, va a correr con los gastos de todo el transporte y además la descarga final de las mercancías en el destino final, en el almacén del comprador. De que el vendedor tendrá que pagarlo todo. Pero el comprador tiene que pagar el despacho de importación, ¿de acuerdo? Y en ese momento asume los riesgos pues, de lo que pueda pasar con la documentación, ¿de acuerdo? La documentación, tanto lo que cueste como los riesgos que haya en las entregas, en pues, que estén falsificados, lo que pase, da igual, lo que ocurra, eso el comprador. Y por supuesto, pues el DDP es absolutamente todo va a correr a cargo del, del vendedor, ¿de acuerdo? La descarga final, pues ahí nos pone que no, pero se puede pactar, ¿de acuerdo? Hay veces que sí, que también se incluye la descarga de las mercancías en el final. Si os dais cuenta, también el vendedor en este caso va a asumir el despacho de importación. Perdón, porque me he equivocado con la diapositiva y le estoy liando parda. Y ahora, como veis, en la parte inferior hay 4 Incoterms que están como diferenciados ahí abajo, parece que los han marginado. Y es que estos son Incoterms que son más apropiados, o mejor dicho, son apropiados única y exclusivamente para marítimo. Así que vamos a hablar de ello. El CFR es idéntico al CPT, como veis, es muy parecido. En este momento el CPT lo que va a hacer es que el vendedor va a pagar todo hasta el destino final, hasta el puerto de destino. Por ejemplo, si yo soy el vendedor y tengo un acuerdo comercial con Nueva York, pues por ejemplo, yo lo que voy a hacer como vendedor es pagar todo el trayecto de las mercancías desde España hasta el puerto de Nueva York. Y una vez que está allí, la descarga ya va a pasar a manos del comprador. Eso no pasaba en CPT, pero en CFR sí. En CFR solamente se va a pagar el transporte y el flete. La descarga va a correr a cargo del comprador. Y por supuesto, pues los riesgos también cambian un poco, porque los riesgos sí es verdad que se asumen una vez que las mercancías están a bordo. A diferencia, por ejemplo, del CFR que se asumían en el momento en el que se van a cargar a bordo las mercancías. ¿De acuerdo? Esto es así en el CFR por el Bill of Lading, como sabéis, hasta que no hay un BL a bordo que indica que las mercancías están a bordo, pues no se transfieren los riesgos, ¿vale? El FOB lo que nos indica es que las mercancías están a bordo, ¿de acuerdo? De hecho, si nos vamos a la diapositiva anterior, veis que FOB significa free on board, libre a bordo, ¿de acuerdo? Así que el vendedor va a asumir todos los costes del transporte y la carga a bordo del buque, del transporte principal, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, todo lo demás, riesgos y costes, van a ir a cargo del vendedor. Luego pasamos al FAS. El FAS significa Free Alongside Ship, que significa libre al costado del buque. Si no me he equivocado, lo voy a mirar. Quiero liarola. Sí, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. En este caso, lo que va a pasar es que las mercancías se van a llevar hasta... El vendedor va a llevar las mercancías y va a correr con los costes de todo hasta
que las mercancías se quedan en el suelo al lado del barco, ¿de acuerdo? No suben a bordo, se quedan al lado del buque. La carga a bordo y todo lo del restante, no quiero echaros otra vez toda la chapa de todo lo que viene después, corre a cargo del comprador. Y por supuesto, para terminar, tenemos el CIF, que como os dije antes es muy similar al CIP. En este caso, en el CIF, también corre a cargo del vendedor la obligatoriedad de contratar y pagar el seguro, la póliza. CIF, como veis en el anterior, lo vamos a leer, significa cost, costes, insurance and rate o freight. Los costes, el seguro y el flete. Por lo tanto, el vendedor lo que va a tener que hacer es pagarse o pagar todo el transporte de las mercancías, igual que en el CFR, hasta el puerto de destino, hasta Nueva York, como he dicho anteriormente. ¿De acuerdo? Y igualmente, el comprador lo único que va a asumir son los riesgos desde el momento en el que esté a bordo la mercancía. Así que la única diferencia que hay con CFR es que en este caso el comprador va a tener que pagar obligatoriamente la póliza. Vuelvo a repetir, ¿qué ocurre en el caso en el que el comprador paga la póliza y el vendedor tiene que asumir riesgos? Lo que ocurre es ni más ni menos que si el buque sale y en el Mediterráneo sufre una tormenta, hay que tirar carga al mar, se pierde la carga, se ha roto, se hunde el barco, se han perdido las mercancías, no sabemos dónde están, etcétera, etcétera. Aunque el vendedor haya pagado la póliza, es el comprador, perdón, aunque el vendedor haya pagado la póliza, es el comprador el que tiene que llamar y decir, he perdido mi mercancía y quiero reclamar mi seguro, mi indemnización, ¿de acuerdo? Así que esto es en general. De todas maneras, como os he dicho, esta diapositiva podéis descargarla de la página de Tiva y es brutal, brutal. Además, ahí os lo explica muy bien, Tiva os explica muy bien los Incoterms 2020 y los riesgos, costes que asumen cada uno de los dos. Así que yo os doy esto por terminado y espero que no os haya hecho mucho lío, porque explicarlo así es muy complicado. A mí que me gusta dibujarlo y tal, es muy complicado. Así que hasta aquí hemos llegado. Voy a intentar haceros cuantos más vídeos mejor. Ya sabéis que estoy ahora mismo con exámenes finales y todo lo demás que es un poco más complicado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo muy fuerte a todos y hasta